El caso de 6 vietnamitas encontrados muertos en una habitación de hotel en Bangkok ha atraído la atención internacional. El grupo estaba compuesto por 7 turistas, pero 6 murieron. ¿Quién es esa misteriosa séptima persona y cómo está relacionada con el incidente? Notablemente, la policía encontró pruebas sospechosas como una bandeja de comida intacta y 2 extrañas botellas de agua que no pertenecían al hotel. ¿Cuál era el propósito del viaje de este grupo a Tailandia? ¿Cuál era su relación entre ellos y hubo involucrados externos en el caso? ¿Podría este caso de asesinato en una habitación cerrada estar vinculado a una organización criminal transnacional o incluso a un culto misterioso? Únete a nosotros para descubrir el caso de 6 vietnamitas encontrados muertos en una habitación cerrada en Tailandia y lleno de innumerables misterios y esquemas altamente sofisticados. Antes de sumergirte en la historia, no olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Este es un caso de envenenamiento en una habitación cerrada ocurrido en el Grand Hyatt Erawan Hotel en la zona de Ratchaprasong, Bangkok, Tailandia en julio de 2024 que conmocionó al mundo. Alrededor de las 5:30 p.m. del 16 de julio, la policía tailandesa recibió una llamada de emergencia de un empleado de un hotel de lujo en el centro de Bangkok. El personal informó que un grupo de turistas, principalmente vietnamitas, había sido encontrado muerto en una habitación cerrada en el 5º piso del hotel. Según el personal del hotel, el grupo estaba compuesto por 7 personas que habían reservado 5 habitaciones, distribuidas entre el 5º y el 7º piso del hotel. Específicamente, 3 habitaciones en el 7º piso se registraron el 13 de julio, mientras que las otras 2 habitaciones en el 5º piso fueron ocupadas a partir del 14 de julio. Estos huéspedes no mostraron comportamientos inusuales durante su estadía y no tuvieron conflictos ni incidentes. Sin embargo, después de que el periodo de salida de las 4 habitaciones en el 7º piso terminó en la tarde del 15 de julio, el grupo empacó sus pertenencias y se reunió en una habitación en el 5º piso para seguir socializando. Según la recepcionista, el grupo no hizo el check-out a tiempo y este retraso se extendió por más de 24 horas sin explicación. Preocupado por la situación inusual, un miembro del personal de limpieza fue enviado a revisar la habitación en la tarde del 16 de julio. Al abrir la puerta, se horrorizó al descubrir que los 6 miembros del grupo en la habitación estaban muertos. Estos eran los mismos huéspedes que se habían reunido en la habitación del 5º piso anteriormente, mientras que se desconocía el paradero de la 7ª persona en el momento de la inspección. Más tarde, la policía investigó y determinó que todo el grupo había estado muerto aproximadamente 24 horas antes de ser descubierto. En la escena, casi todos los objetos en la habitación parecían no haber sido alterados. Notablemente, la comida pedida al servicio de habitaciones permanecía intacta en la mesa, con algunos platos aún envueltos en plástico. Además, en otra mesa había 2 teteras y 6 tazas de té parcialmente consumidas junto con rastros de café. Este detalle sugiere que el grupo de turistas podría haber compartido té o café juntos antes de que ocurriera el incidente. Según el informe policial, entre las víctimas había 2 vietnamitas estadounidenses, el señor Dan Nguyen Quan, de 56 años, y la Sra. Chong Serine, de 56 años. Las otras 4 víctimas eran ciudadanos vietnamitas. La Sra. Nguyen Thi Pung Lan, de 47 años, el señor Tran Dinh Phu, de 37 años, y la Sra. Nguyen Thi Pung, de 46 años, el señor Pamong Tan, de 49 años. Notablemente, el señor Pamong Tan y la Sra. Nguyen Thi Pung eran esposos. El horrendo caso de asesinato que dejó 6 muertos en un prestigioso hotel en la zona de Ratchaprasong se ha convertido en un punto de atención mundial debido a sus misteriosas circunstancias. La causa del incidente sigue siendo un gran interrogante, lo que ha generado especulaciones continuas del público. ¿Podría esto ser el resultado de una feroz rivalidad empresarial, donde las partes no escatimaron en medios para vengarse unas de otras? ¿O podría haber sido un acto meticulosamente planeado de represalia personal vinculado a una organización criminal transnacional? Aún más escalofriante, algunos sugieren que el caso podría involucrar un culto misterioso y rituales extraños.
Estos detalles vagos y rumores no verificados solo aumentan el interés y la naturaleza inquietante del caso. La espantosa escena en el Grand Hyatt Erawan Hotel ha dejado a muchos preguntándose qué ocurrió exactamente en esa habitación. Una serie de preguntas y misterios que rodean el incidente ha dejado al público global en estado de shock. Según la información de la policía, el grupo originalmente estaba compuesto por 7 personas, pero solo 5 hicieron el check-in, y el número de víctimas fue 6. Esta inusual discrepancia ha llamado significativamente la atención sobre la identidad de esta séptima persona. ¿Realmente existe la séptima persona, o hay un misterio inexplicable que alimenta aún más la curiosidad del público? Para aclarar las sospechas sobre la séptima persona que acompañaba a las 6 víctimas, la policía tailandesa decidió revisar los registros de check-in del hotel y los puntos de control migratorio. Muchos internautas también han expresado dudas sobre la séptima persona y se han preguntado por qué no se la tuvo en cuenta cuando ocurrió el caso. Además del misterio que rodea a la séptima persona, las relaciones entre las 6 víctimas también han captado una atención significativa. Desafortunadamente, el personal del hotel no estaba completamente al tanto de toda la situación, lo que obligó a los investigadores a revisar las horas de entrada y salida de la habitación mediante imágenes de Las preguntas sobre el caso de 6 vietnamitas encontrados muertos en una habitación de hotel cerrada en Bangkok incluyen si eran amigos o socios comerciales y el propósito de su viaje a Tailandia. Para determinar esto, los investigadores necesitan verificar si había un guía turístico conectado con este grupo. ¿Cuál fue su itinerario el 14 de julio? ¿Quién los llevó al hotel? ¿Alquilaron un coche para conducir ellos mismos o usaron Grab? Todas estas preguntas deben responderse para aclarar su propósito de viajar a Tailandia y si involucraba a la misteriosa séptima persona. Mientras tanto, los antecedentes y las profesiones de las 6 víctimas siguen sin estar claros, lo que complica la investigación policial. Aparte de la pareja casada, las relaciones entre las demás víctimas aún no se han esclarecido. Algunos creen que las víctimas eran amigos de toda la vida, mientras que otros sugieren que eran simplemente socios comerciales. En medio de esta incertidumbre, internautas en Vietnam identificaron rápidamente a una de las víctimas, Tran Dinh Phu, como un renombrado maquillador en la industria del entretenimiento, conocido profesionalmente como Phu Gia Gia. Tran Dinh Phu era maquillador de muchas celebridades vietnamitas famosas, incluidas reinas de belleza, modelos, actores y cantantes. Al enterarse de que Tran Dinh Phu estaba entre las 6 víctimas del caso del hotel en Tailandia, muchas celebridades vietnamitas expresaron sus condolencias en las redes sociales. La madre de Tran Dinh Phu estaba en estado de shock al enterarse de que su hijo era una de las víctimas del caso de asesinato en Tailandia. Según la familia de la víctima, él les había dicho que viajaba a Tailandia por un viaje de trabajo de 3 días, pero no especificó con quién iba. El maquillador salió de casa el 12 de julio y se esperaba que regresara la noche del 14 de julio. Sin embargo, en la tarde del 14 de julio, Tran Dinh Phu llamó a su padre para informarle que su trabajo no estaba terminado y que retrasaría su regreso al 15 de julio. Después de esa llamada, la familia no pudo volver a contactarlo. Sus padres afirmaron que Tran Dinh Phu era una persona decente, profundamente apasionada por su trabajo y que no tenía enemigos. El hecho de que un maquillador estuviera viajando con un grupo de turistas y luego muriera en un hotel ha generado muchas sospechas por parte de las autoridades. Además, según la información del hotel, el grupo había hecho el check-in en 3 habitaciones el 13 de julio y las otras 2 habitaciones en el 5º piso se ocuparon el 14 de julio. Mientras tanto, el check-out del grupo estaba programado para la tarde del 15 de julio, lo que significa que solo estuvieron en Tailandia durante 3 días. La pregunta ahora es si su propósito al venir a Tailandia era por turismo, visitar familiares o reunirse para tratar algún asunto. Si se trataba de un viaje de 3 días por turismo, eso es plausible. Pero si otros llegaron el 14 de julio y debían irse el 15 de julio, la razón debe investigarse. Sin embargo, al examinar más de cerca, la policía descubrió un detalle muy sospechoso entre las víctimas. Algunas habían visitado Tailandia muchas veces, mientras que otras solo habían estado allí 2 o 3 veces. Lasra Serinechong,
una vietnamita estadounidense, había visitado Tailandia 5 veces antes, mientras que Lasra Nguyen Thi Phuong Lan era una visitante frecuente, habiendo estado en Tailandia 17 veces. El señor Bang Nguyen Van, un vietnamita estadounidense, ingresó a Tailandia por primera vez el 7 de julio desde Taipei, Taiwán. Lasra Nguyen Thi Phuong había estado previamente en Tailandia 3 veces, mientras que su esposo, el señor Pamon Tan, ingresó a Tailandia por primera vez. El maquillador Tran Dinh Phu también era un visitante frecuente de Tailandia, habiendo viajado allí 11 veces antes. A partir de esta pista, la policía sospechó que este grupo no vino a Tailandia por turismo, ya que ya estaban muy familiarizados con el país. Pueden haber venido a Tailandia para discutir algunos asuntos comerciales. Sin embargo, esto sigue siendo especulación, ya que el propósito del grupo aún no ha sido esclarecido. Otra pregunta misteriosa que ha llamado la atención del público es si hubo personas externas involucradas en este caso de asesinato. Al examinar las huellas dactilares y las pisadas en la escena, la policía no encontró rastros sospechosos o inusuales. Otro detalle crucial es que se confirmó que la puerta de la habitación estaba cerrada con llave desde el interior, sin signos de entrada forzada o intrusión. La escena tampoco mostró evidencia de lucha, conflicto o robo, y todo el equipaje de las víctimas permanecía intacto. En este punto, la investigación cambió el enfoque hacia las pruebas sospechosas encontradas en la escena del crimen. Además de las maletas de las víctimas, destacaron 2 elementos encontrados en la habitación: comida aún envuelta en plástico, intacta sobre la mesa. Además, había 2 objetos sospechosos: 2 botellas de agua de acero inoxidable que no pertenecían al hotel y que se encontraron en la habitación. El contenido de las 2 botellas aún no había sido examinado por la policía, por lo que no está claro si contenían sustancias sospechosas. Por las condiciones de la escena, se puede inferir que las víctimas no tocaron la comida, pero sí consumieron las bebidas. Las pruebas muestran que cada vaso presentaba signos de uso y el agua en los 6 vasos había sido consumida por completo. Al mismo tiempo, el descubrimiento de un extraño polvo blanco en la escena ha generado mucho debate. Entonces, había algo inusual en los vasos. ¿Qué era exactamente el polvo blanco encontrado en la escena? Estas son preguntas que despiertan la curiosidad de muchas personas. Además, las diferentes ubicaciones donde se encontraron los cuerpos de las víctimas indican que este caso guarda innumerables misterios. Lasra Serinechong, quien se registró en la habitación 502, también la habitación donde se encontraron todas las víctimas, fue hallada cerca de la mesa del comedor. Fue encontrada en la cama, mientras que el señor Tran Dinh Phu estaba cerca de Lasra Lan y el ser Bang Nguyen Van, ambos en el área de descanso. Lasra Nguyen Thi Phuong fue la única víctima encontrada cerca de la puerta, en una posición que sugiere que intentaba salir de la escena para buscar ayuda. El señor Pamon Tan, esposo de Lasra Nguyen Thi Phuong, fue hallado en el dormitorio. A partir de este detalle, parece que Lasra Nguyen Thi Phuong pudo haber notado algo inusual e intentado llegar a la puerta. Sin embargo, por alguna razón, no pudo abrirla y murió cerca de la entrada. Debido a que las víctimas eran extranjeras y el incidente ocurrió en un hotel importante, la policía tailandesa se vio obligada a concentrar todos sus recursos en investigar al sospechoso detrás de este impactante caso. Solo un día después de que se descubrieron los asesinatos, la policía tailandesa identificó a un testigo, el señor Van Gogh Bu, un guía turístico vietnamita. El señor Van Gogh Bu conocía a Lasra Nguyen Thi Phuong Lan, una de las víctimas. Según su declaración, Lasra Phuong Lan le había pedido que comprara medicina de serpiente por valor de 11,000 baht como regalo. La policía registró de inmediato el equipaje de las víctimas y encontró la medicina de serpiente en la maleta de Lasra Lan, la cual fue enviada para análisis. Sin embargo, los resultados del equipo forense dejaron a todos impactados con la causa de la muerte de las 6 víctimas. El jefe de forenses de la policía tailandesa, el señor Trairong Pieu-san, confirmó que se encontró cianuro en las bolsas de té que las víctimas habían preparado y consumido. El cianuro es una toxina extremadamente peligrosa que puede actuar en menos de 5 minutos tras la exposición. Es inodoro e insípido, lo que dificulta que las víctimas se den cuenta de que han sido envenenadas.
Al examinar la escena, la policía encontró un total de 6 vasos que contenían cianuro, 5 en la mesa de té y 1 en la mesa del comedor. Los resultados de la investigación revelaron que el veneno había sido introducido en una de las 3 bolsas de té que se habían preparado antes del incidente. Para determinar la causa exacta de la muerte, los médicos forenses realizaron pruebas en muestras de sangre, orina y humor vítreo de las víctimas. También realizaron tomografías computarizadas para buscar signos de confrontación física u otras luchas. Los resultados mostraron que las 6 víctimas murieron por asfixia, con labios de color púrpura oscuro, uñas inusualmente oscuras y tez pálida. Los análisis confirmaron la presencia de cianuro en los cuerpos de las víctimas. Una vez que la toxina ingresó a sus cuerpos, interrumpió rápidamente el proceso de intercambio de oxígeno en la sangre, paralizando los glóbulos rojos y provocando la muerte en minutos. La investigación también reveló que las bocas de las víctimas envenenadas a menudo presentaban un aroma a almendras, un signo característico del envenenamiento por cianuro. Mientras tanto, las pruebas realizadas a las cápsulas de medicina de serpiente que las Nguyen Thi Phuong Lan había pedido al guía turístico que comprara no mostraron anomalías. Entonces, la causa de muerte está clara, pero ¿quién fue el responsable de envenenar a estas 6 víctimas? En este punto, toda la atención se centró en la 7ª persona que estaba con el grupo pero que había desaparecido misteriosamente. Para descubrir la verdad, la policía comenzó a recopilar pruebas e interrogar a diversos empleados del hotel, conductores y otros posibles testigos. La única persona que no completó el proceso de registro fue el señor Pamong Tan. La razón por la que no necesitó registrarse fue que su esposa, Lázara Nguyen Thi Phuong, había reservado la habitación para ambos. Así se aclaró un misterio. Pero, ¿quién es la 7ª persona? Después de revisar los registros de inmigración y las imágenes la policía confirmó que, efectivamente, había una 7ª persona viajando con el grupo. Sin embargo, se identificó que la 7ª persona era la hermana menor de una de las 6 víctimas, quien había salido de Tailandia el 10 de julio. Tras una exhaustiva investigación, la policía concluyó que la 7ª persona no tenía ninguna relación con el caso y la eliminó de la lista de sospechosos. Con el misterio de la 7ª persona resuelto, la pregunta persiste: ¿quién envenenó a las 6 víctimas? La policía determinó inicialmente que este fue un caso de envenenamiento masivo ocurrido en una habitación cerrada. Todas las sospechas actuales se centran en el origen de la toxina y el motivo del sospechoso. Las cámaras de seguridad del hotel captaron toda la secuencia de eventos previos a los asesinatos. Basándose en los datos extraídos entre el 14 y el 15 de julio, todos los huéspedes hicieron el check-in por sí mismos, y no hubo evidencia de extraños ingresando a la habitación durante el periodo del incidente. Las pruebas de las cámaras confirmaron que, aparte del personal de servicio de habitaciones del hotel, nadie más ingresó a la habitación 502 excepto las 6 víctimas. El 14 de julio, las imágenes de XM mostraron que Lázara Serine Chong era la única persona presente en la habitación 502. Más tarde esa noche, las otras 5 personas entraron a la habitación 502 alrededor de las 11 p.m., aparentemente para discutir algo, y se retiraron a sus propias habitaciones cerca de la medianoche. No se registraron actividades sospechosas en las cámaras esa noche. Todo parecía normal. El 15 de julio, después de hacer el check-out por la mañana, todos trasladaron su equipaje a la habitación 502. A las 11:42 am, el señor Dan Gun Hwan pidió comida a la cocina del hotel, incluyendo 5 platos de arroz frito, 4 platos de tom yum kung, 4 platos de verduras salteadas, un plato de morning glory salteado, 2 teteras de té caliente y 6 tazas de té. Unas 2 horas después, a las 2 p.m., el señor Tran Dinh solicitó que se entregara un plato adicional de arroz frito a la habitación 502 a tiempo. El camarero entregó la comida a la habitación 502 a la 1:51 p.m. y pasó unos 6 minutos arreglando los platos. Según el testimonio del camarero, cuando entraron a la habitación solo estaba presente Lázara Serine Chong. El camarero se ofreció a preparar el té, pero Lázara Serine Chong lo rechazó, diciendo que lo haría ella misma. El camarero notó que la expresión facial de Lázara
Serine Chong era inusualmente tensa y su actitud parecía incómoda. Intentando aliviar la tensión, el camarero elogió el atuendo de la Serine Chong, pero ella respondió solo con una expresión preocupada y no sonrió. Aunque encontró esto extraño, el camarero no hizo más preguntas, temiendo incomodar a la huésped. A la 1:57 m, el camarero salió de la habitación tras terminar de organizar la comida para los huéspedes. A partir de las 2:03 m, las demás personas comenzaron a entrar a la habitación 502 una por una. Después de eso, nadie salió de la habitación hasta que las víctimas fueron encontradas muertas. La policía planteó la hipótesis de que una de las 6 víctimas envenenó a las otras 5 y luego se suicidó bebiendo té con cianuro. Sin embargo, para identificar al verdadero culpable, las autoridades tailandesas necesitaron tomar declaraciones de más de 10 testigos, incluidos familiares de las víctimas. La hija de la pareja casada, la Nguyen Thi Phuong, y el señor Pamong Tan confirmó que sus padres habían viajado a Tailandia para discutir negocios con un vietnamita estadounidense. Entre las 6 víctimas, los únicos 2 vietnamitas estadounidenses eran la Serine Chong y el señor Dan Nguyen Van. Al investigar los antecedentes de Serine Chong, la policía descubrió que anteriormente había sido acusada de defraudar a inmigrantes vietnamitas con dinero. Estas víctimas confiaron en ella para ayudar a acelerar sus solicitudes de ciudadanía estadounidense. Aunque este caso fue desestimado posteriormente por los fiscales estadounidenses, las acusaciones atrajeron un interés significativo de las autoridades tailandesas. Mientras tanto, los registros del señor Dan Nguyen Van no mostraron irregularidades. Notablemente, también era uno de los socios comerciales de la Serine Chong. A través de entrevistas con personas cercanas a las víctimas, la policía descubrió que la Serine Chong había pedido a la Nguyen Thi Phuong que actuara como intermediaria. La Chong convenció a la Nguyen Thi Phuong y a su esposo de invertir una gran suma de $278,000 en un proyecto de construcción de un hospital en Japón. El señor Pamong Tan, esposo de la Phuong, era contratista de construcción de carreteras en Vietnam y poseía activos sustanciales. Sin embargo, cuando la inversión no mostró progreso alguno, el señor y la Phuong exigieron repetidamente a la Serine Chong que devolviera su dinero. Inicialmente, las partes acordaron reunirse en Japón para resolver el asunto, pero debido a que una de las partes no pudo obtener una visa, el lugar de la reunión se cambió a Tailandia. El grupo acordó de inmediato viajar a Tailandia, ya que era un país que visitaban frecuentemente por turismo o compras. Notablemente, durante este viaje, también planearon visitar Wat Yanawa, un famoso templo entre los viajeros vietnamitas en Bangkok. Sin embargo, las tensiones parecieron escalar tras su llegada a Tailandia, ya que ambas partes no lograron llegar a un acuerdo durante las negociaciones. El señor y la Phuong se negaron a otorgar más tiempo a la Serine Chong para devolver la deuda y exigieron un reembolso inmediato. Abrumada por deudas crecientes y el fracaso de sus negocios, la Chong tomó la fatal decisión de cometer asesinato. Compró cianuro en secreto para envenenar al grupo de vietnamitas en la habitación del hotel, incluyendo a personas no relacionadas, como el maquillador. Con una cuidadosa manipulación, la Serine Chong invitó a todas las partes involucradas a su habitación, alegando que se reunirían para resolver problemas financieros. Notablemente, ella personalmente ordenó la comida y el té al servicio del hotel e insistió en preparar todo por sí misma, rechazando la ayuda del personal. Entonces, ¿cómo envenenó la Serine Chong a las víctimas sin ser detectada? Según la investigación, su método fue considerado altamente sofisticado y difícil de descubrir. Después de solicitar el té al personal del hotel, ella cuidadosamente mezcló las hojas de té con cianuro antes de prepararlo. Los investigadores notaron que las hojas de té inicialmente tenían un color marrón claro, pero tras un reexamen descubrieron que se habían oscurecido significativamente. Esto indicó que se había infundido una cantidad considerable de cianuro en las hojas de té. Además, la única persona que recibió la caja de té del personal del hotel fue la Serine Chong. El personal del hotel confirmó que solo entregaron una caja de té,
leche y 2 termos de agua caliente a la habitación 502 a solicitud de Lasra. Serinechón, después de servir el té envenenado al grupo, Lasra. Serinechón, sabiendo que no podría escapar si la atrapaban, terminó con su propia vida de la misma manera. Sin embargo, cuando se revelaron su motivo y método para el envenenamiento, muchos se quedaron reflexionando sobre numerosas preguntas. ¿Cómo fue que las 6 víctimas bebieron el té simultáneamente sin notar nada inusual? Además, ¿cómo actuó el veneno casi instantáneamente en menos de 5 minutos? Esto plantea la cuestión de si la sospechosa utilizó alguna táctica psicológica para enmascarar sus acciones y garantizar que las víctimas no sospecharan. Algunos incluso especulan que Serinechón podría haber estado involucrada con un extraño culto y llevado a cabo un ritual en el que todos cruzarían al más allá juntos. Sin embargo, esta teoría enfrenta escepticismo del público, ya que la familia de Lasra, Serinechón, no ha mencionado ninguna conexión entre ella y cultos. Este silencio, no obstante, ha alimentado inadvertidamente más especulaciones sobre sus posibles vínculos con una organización misteriosa. En respuesta a estas dudas, muchos han analizado en detalle la escena del crimen de este caso de envenenamiento en una habitación cerrada. Un internauta comentó que la escena del crimen, según lo divulgado por la policía, hace plausible que Lasra, Serinechón, envenenara a las víctimas. Después de que las otras 5 personas llegaron a la habitación 502, ella invitó a todos a sentarse en la mesa para discutir un asunto importante antes de la comida. Beber té juntos en unos pocos minutos fue una actividad natural y normal, lo que explica por qué todos fueron envenenados al mismo tiempo. Según los investigadores, el momento del envenenamiento podría no haber sido idéntico para cada víctima, ya que una intentó moverse hacia la puerta antes de colapsar. Esto sugiere que la toxina hizo efecto en momentos ligeramente diferentes para cada persona, pero la alta dosis no dejó a nadie con posibilidades de sobrevivir. Otra posibilidad es que Lasra, Serinechón, persuadiera hábilmente a todos para que bebieran el té sin generar sospechas. Es posible que invitara al grupo a sentarse y beber té para aliviar la atmósfera tensa antes de discutir cómo resolver los problemas de deuda. Para hacerlo más convincente, probablemente ella misma bebió el té frente a todos, asegurándose de que nadie sospechara. Esto explica por qué todo el grupo confió en ella y no cuestionó sus intenciones. Entre las víctimas, la pérdida más trágica puede haber sido la de Trandimpu, el maquillador. No tenía ninguna implicación en las disputas entre las partes, pero, al estar presente en el momento equivocado, se convirtió en víctima de este cruel plan. Según la familia del señor, él viajó a Tailandia para maquillar a un cliente que lo había invitado previamente. Sin embargo, no sabían quién era ese cliente. La muerte injusta del señor Trandimpu ha dejado a muchos de luto y condenando las crueles acciones de Lasra, Serinechón. Tras identificar a Lasra, Serinechón como la perpetradora, la policía también desestimó los rumores de que el caso estuviera relacionado con una organización criminal transnacional. A medida que este dramático caso llega a su fin, los misterios que rodeaban la tragedia relacionada con el cianuro en el Grand Hyatt Erawan Hotel también han sido resueltos. ¿Qué opinas del método utilizado por la sospechosa vietnamita estadounidense para envenenar a las víctimas y a sí misma?